Varios son los sucesos que marcaron nuestra sociedad. Diversos hechos delictivos le dieron rostro al mal que acecha a Venezuela desde hace ya varias décadas. Hoy reviviremos 10 casos emblemáticos que conmovieron a toda una nación. ¿Cuál fue el motivo del móvil? ¿Por qué las víctimas se convirtieron en una lucha representativa en contra de la violencia? ¿Quiénes fueron sus autores? Conozca en una cuenta regresiva los hechos que quedaron grabados para siempre en la historia criminal del país. Este es un país de sanciones penales. Usted comete este delito y el sistema lo sanciona, pero no entras a conocer si hay una razón mental por la cual la persona llega a cometer un delito. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El viernes 28 de abril de 1995, Venezuela amaneció con la terrible noticia del asesinato del Grande Liga, Gustavo Polidor. Gustavo Polidor me trae recuerdos hasta personales, porque en el colegio en el que yo estudiaban las dos hijas hembras de Gustavo Polidor. Recuerdo cuando, como a un cuarto para las 10 de la mañana, se escucharon los gritos dentro del colegio y yo estaba viendo castellano, me acuerdo, y salió la profesora de castellano corriendo y entró llorando al salón, y era porque acababan de asesinar a Gustavo Polidor. Él ocupa la posición número 10 en nuestro conteo, cuando vilmente fue asesinado en Caracas, en la urbanización Santa Mónica, luego de un intento en robarle su vehículo. Tuvo un impacto importante en la Venezuela de 1995. Y el impacto obedece a que tuvo como protagonista a un beisbolista. Y ya sabemos lo que significa el béisbol para Venezuela. Es el gran sueño de los varones del país. Desde niños, aquí en Venezuela, las madres y los padres llevan a sus pequeños a que practiquen el béisbol, porque el béisbol significa una forma de escalar social y económicamente. Dos criminales con rasgos psicopáticos muy pronunciados jamás pensaron en la repercusión que podía tener el caso. Hay dos personas emblemáticas que se manejaban dentro de la estructura de investigación de la Policía Científica en su momento con el caso de Gustavo Polidor. Y eran Marcos Quintero, alias Marquitos, y Carlos Villanueva. ¿Qué pasa con Carlos Villanueva? Que Carlos Villanueva fue uno de los reconocidos por la viuda del señor Polidor en su momento, y a través de retratos hablados se logró dar la captura del sujeto. Él tenía la camioneta, una Wagoneer, donde los tres delincuentes que atacaron a Polidor ese día huyeron. Y cuando lo capturan, él estaba vendiendo la camioneta. Entonces llegaron a él y él dice, bueno, sí, admite su culpa, dice que estaba vendiendo la camioneta para salir de ella, para borrar todo tipo de evidencias, y también termina de decir, es Hernancito y es Marquitos. Ahí es cuando la policía los busca y los agarra de una manera inaudita, en el caso de Terrazas del Ávila. En 1996, el país siguió en vivo y directo por los medios de comunicación un secuestro de dos jóvenes en Terrazas del Ávila. Sorpresivamente, el delincuente resultó ser el mismo asesino de Gustavo Polidor. Resulta que cuando Hernancito estaba sometiendo y tenía secuestrado con otro delincuente a dos hermanas, las hermanas Monagas, en Terrazas del Ávila, después de 3 días, después de varias horas y muchas horas que mantuvo la atención en Terrazas del Ávila, se entrega por la presión policial que además le trajeron a la mamá. Y ahí es cuando finalmente llegan Hernancito. Él admite su culpa. Hernancito era un hombre que sorprendía y que podía llegar a confundir
en ese background criminal que traía, con ese preso quizás más humano. Y allí ves como los dos rostros, ¿no? El del lado malo, pero también el de un lado quizá positivo. Marcos Quintero y Hernán López son la clara característica de un psicópata maligno. El psicópata maligno es la escala más alta de la escala de las psicopatías. Marquito, recuerdo que siempre que lo veía en internado judicial de Los Teques me decía, yo no tengo nada que ver con eso, yo no tenía nada que ver con eso. Inclusive él a título personal siempre mantuvo que directamente no tenía un interés en el robo de Gustavo Polidor, y eso coincidía quizá con una de las hipótesis criminales que se planteó. El crimen de Gustavo Polidor estremeció a todo el mundo, fanáticos que eran o no de él, pero que sintieron de cerca una pérdida de una persona tan admirable desde el punto de vista del béisbol, sobre todo por la carrera que se hizo en el país y la carrera que estaban haciendo con él internacionalmente. Cuando muere Gustavo Polidor en manos de la delincuencia, mueren también parte de esos valores en ese momento. Por supuesto, se recuperan con otros beisbolistas, pero en ese momento fue una puñalada al deporte más emblemático del país. En la posición número 9, 6 estudiantes universitarios fueron interceptados por un grupo de funcionarios. El caso Kennedy reveló la contaminación de las autoridades policiales en el país. Justos por pecadores, eso es la masacre de Kennedy. Es el típico procedimiento policial mal hecho donde unos pocos terminan sacrificando a muchos. Aquí comienza a haber como una discrepancia por el tema de lo que existe actualmente, desde el año 2005 para acá, por este caso, el tema de las alcabalas policiales, que son alcabalas no permisadas, que son alcabalas no identificadas, que son funcionarios que llevan una investidura negra, capuchas y utilizan armas largas, y que estos jóvenes que se desplazaban en un vehículo iban hacia la zona porque el dueño del vehículo, que era su compañero, los iba a repartir a cada uno en su casa porque vivían relativamente cerca, fueron interceptados. Ellos se encuentran con estos jóvenes huyen, ellos en este arrebato de venganza, de emoción patológica, pierden, se nublan y van a matar y matan a unos inocentes. Me tocó leer el expediente e inclusive dar mi opinión jurídica sobre el caso. Ya yo estaba fuera del sistema, pero conocía parte de la defensa y creo que no se llevó de la manera adecuada. Esos códigos policiales absolutos de o pagamos todos o no paga ninguno, se arrastró a mucha gente en Kennedy y creo que fue uno de los casos que ameritó después muchas reformas dentro del sistema policial y del sistema de justicia. La participación directa, no justificada. ¿Qué opina el investigador Néstor Luis Llavanero? Hay algo que me llama la atención del caso de Kennedy y me hubiese gustado preguntárselo a los policías, porque yo entiendo que hay dudas cuando hay alcabalas, pero cuando tú tienes como policía sometido a un estudiante, lo tienes maniatado, lo tienes esposado y lo tienes contra el suelo, no hay posibilidad de que ese estudiante se escape. Además, es un estudiante que te está diciendo soy estudiante y te lo está repitiendo, no hay posibilidades de que escape y sin embargo lo ejecutas. ¿Cuántos funcionarios estuvieron implicados? Allí hubo la participación de al menos 22 funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar en su momento, estaban funcionarios del CICPC, estaba de la Brigada de Reacción Inmediata, estaba incluso implicado un policía de Caracas, o sea, todo tenía un entramado. Pero ¿qué fue lo que llevó a esta masacre, que se denominó en su momento? Fue que los funcionarios se habían instalado en el barrio para tratar de capturar a un señalado por el crimen de uno de sus compañeros de la Dirección de Inteligencia Militar. Estos jóvenes, bueno, lamentablemente se vieron envueltos en una situación de una mala práctica policial y son asesinados. Estás viendo Rostros del Crimen. En 1973, el secuestro y asesinato de Carlos Vicente Vegas, de tan solo 13 años, puso en evidencia el poder económico de unas familias
frente al judicial. La posición número 8 de nuestro conteo va para este suceso conmovedor. Cuando te involucras en un caso como este, te das cuenta de que fue algo bastante cruel, si lo podríamos calificar de esa manera. El hijo de Martín Vegas, un arquitecto de renombre, y de Trina Pérez de Vegas, salió de la Quinta Algarrobo como todas las tardes a comprar en un kiosco cercano, en la urbanización Santa Marta de Caracas. Allí fue interceptado por un grupo de raptores. Fue secuestrado por una banda que en su momento generó mucha suspicacia por el tema de que se llamaban los patoteros del Este. Esos patoteros del Este eran hijos de grandes familias y apellidos. 3 horas más tarde, después del secuestro, la madre recibe la primera llamada, en la cual los secuestradores piden como rescate 150.000 bolívares. De acuerdo a la investigación, el niño fue encerrado en la maleta de un vehículo y a los sujetos se les fue la mano. Cuando consiguieron el cadáver del niño en hoyo de la puerta, que tenía signos de golpes, comenzó una investigación científica para determinar si el niño había muerto producto de golpizas o producto de asfixia, que fue finalmente lo que determinó el expediente policial. ¿Cuál es la opinión de Marisolet Iglesias acerca de las familias de estos criminales? Las familias probablemente sabían en qué estaban metidos estos muchachos y quizás creyeron que estos muchachos lo estaban cometiendo por un tema de necesidad. Y en lugar de enseñarlos, de castigarlos, le daban lo que ellos creían que estaban necesitando. Y resulta que no lo hicieron por necesidad, lo hicieron por goce, que es uno de los rasgos de la psicopatía. La doctora Mónica Fernández nos esclarece por qué fue un hito para la sociedad venezolana. El caso Vega fue un antes y un después para Venezuela. De hecho, allí se empezó a hablar de organizaciones vinculadas con el secuestro. Impacta porque primero es uno de los primeros casos de secuestro que comienza a manejar en aquel momento la PTJ, ¿no? No era un crimen común para Venezuela. Nosotros la referencia más cercana que teníamos de secuestro era el secuestro en Colombia vinculado con paramilitares o guerrilleros. Entonces acá coloca la opinión pública en una atención particular de un niño, la sospecha de la participación de su hermano, la sospecha de clases sociales medias altas vinculadas con hechos delictivos. El 9 de febrero de 1993, el cuerpo de la modelo Marisol da Silva fue encontrado sin vida. En la posición número 7 de nuestro conteo ubicamos un hecho perpetuado en el área recreativa más importante del país, el Ávila. Marisol da Silva, de 22 años, pertenecía a una de las agencias más importantes del Caracas, que era la de Mariela Centeno. Una joven que se metió al Cerro del Ávila a hacer ejercicios y se consigue con este sujeto que además ha tenido unas conductas psicópatas hacia las mujeres. Fíjate, el caso de Marisol da Silva ocurre en el año 1993. Venezuela era próspera en términos económicos y esa prosperidad se replicaba en la industria del modelaje y además se replicaba como espejo perfecto para las modelos. ¿Cuál fue la clave para llegar al homicida? Figúrate que la clave para investigar este caso y para llegar a la conclusión de este caso fue una prostituta. Llegó una prostituta a la policía a decir: yo conozco al asesino de la modelo. Se llama Víctor Colmenares Lupión, estuvo conmigo en un hotel y me amenazó de muerte y confesó. ¿Qué aspectos resaltaban en este criminal? Este muchacho empezó a tener una sexualidad desviada, quizás por este odio que podía sentir contra la madre. Entonces pasó a tener una versatilidad en el crimen. Él pasó de acosar a violar y de eso a matar. No hubo ningún tipo de remordimiento. Me tocó ser la juez de ejecución del caso de él y lo traté personalmente. Puedo decirte, yo siempre tuve la duda porque leí el expediente ya condenado y criminalísticamente nunca me convenció el hecho de considerar que él era el responsable de ese delito. Pero sí te puedo decir que era una persona con unos rasgos psicopáticos muy marcados. ¿Cómo fue la acción policial? La policía fue directo a su casa porque lo identificaron gracias a la prostituta.
se llegó directamente a su casa, nunca lo negó, Lupión nunca negó que la mató, y bueno, y fue condenado. Él salió en el año 2011 por buena conducta, le faltaban algunos 12 años todavía, bueno, y él actualmente está en la calle. Este hecho produjo un antagonismo informativo. Son dos naturalezas informativas diferentes y eso causa estupor en la muchacha que te vende la toalla sanitaria, en la muchacha que te vende el refresco, luego que te vende la gran crónica policial. Eso no es posible para una modelo. Eso lo protagonizó Marisol da Silva. Estás viendo Rostros del Crimen. El caso del monstruo de Mamera marcó en definitiva la Venezuela de los 80. En la posición 6 este conteo, un suceso que impactó a esta generación. El monstruo de Mamera es una radiografía perfecta de la Venezuela de 1980 y parte de la Venezuela lamentable de 2016. El caso Mamera nos dice que policías y delincuentes comparten la misma zona residencial. David Ramírez Miranda nos comenta cómo fueron los hechos que implicaron a un funcionario en este caso. Argenis Ledesma tuvo una relación con una joven a quien le llamaban Chena, Rosa Elena Pinto, desde que eran muy jóvenes. Ella tenía apenas 13 años y él tenía 27. O sea, tenía una diferencia de edad pronunciada. Pero él quiso establecer una relación o entablar una relación con ella y se metió con ella. Tuvieron 2 hijos. La soledad de no estar con su esposo funcionario, que estaba más tiempo en la calle que con ella, lo llevó a compartir y a tener una relación con uno de sus amigos, Martín Mijares. Cuando el funcionario se da cuenta de esta situación, desaparece primero los 2 amigos y después desaparece Martín. La insistencia de un familiar dio un giro a la investigación. La madre de Martín Mijares se sintió tan desesperada que comenzó a acusar al funcionario de la policía y a decir, él tiene que ver algo. Él está responsable de la desaparición de mi hijo y de sus otros 2 compañeros, porque además ya comenzaba a investigarse las conductas que tenía el policía metropolitano hacia su esposa, la celopatía, los golpes, la violencia, el control absoluto, y eso llevó a que comenzara a dudarse del propio funcionario. Una vez detenido, el policía confiesa todos sus actos. El propio Argenis Ledesma le señala a sus compañeros, a una comisión especial de la Policía Metropolitana de Investigación, qué hizo con los cadáveres. A cada uno los jóvenes los fue ahorcando, los mató ahorcados y los dejó en sitios específicos y hasta ahí llegaron. Él fue condenado también a 30 años de prisión. El caso Mamera, Luis, nos habla también además de complicidad institucional, porque este policía, Argenis Ledesma, no se vio sino cuando hubo una presión desde el alto gobierno y es cuando se supo que es el responsable. Esa complicidad automática que ejercen algunas instituciones no es saludable para que un país crezca y se desarrolle como debe desarrollarse. Si dentro de ese mismo sistema de seguridad no existe seguridad como se lo brindan a las demás personas, entonces, ¿para qué sirven ciertos casos si no es para tratar de mejorarlos y evitar que vuelvan a suceder? En los 90, el mundo conoció una terrible historia acaecida en nuestro país. En la posición 5 colocamos a Don Ángel Vargas, conocido como el Comegente. En 1999, Venezuela cambia de rumbo político e ideológico y encuentra lo que hoy se conoce como revolución. Y también encuentra el canibalismo, la antropofagia, a través de Don Ángel Vargas,
un indigente andino a quien se le imputan más de 40 muertos por canibalismo. Dorángel es un esquizofrénico y como parte de este trastorno, él se divorcia de la realidad. Él comete el delito sin estar consciente de lo que está cometiendo, como parte pues, de este trastorno. ¿Cómo comenzó la actividad delictiva? La actividad delictiva de Dorángel se comienza a escribir en los expedientes policiales en el año 1995, cuando fue acusado de asesinar y comer la carne de un amigo. Ahí comienzan a señalarlo. Ese hombre había estado registrado por robo de gallinas, por delitos menores. Pero para tú sacar a una persona de un centro de reclusión, ¿no tiene que haber unas pruebas que te determinen psicológicas? Que ese señor no tenía una patología como esa. En el año 99 vuelve a surgir el tema de Dorángel Vargas el Comegente, el 12 de febrero del 99 específicamente, porque un grupo de jóvenes se mete a un parque en el estado Táchira y caminando entre el bosque se consiguen una olla con restos humanos. Para ellos fue una sorpresa, corren y denuncian a la policía. ¿Cuál es su trastorno? Hay muchos delincuentes que incurren en delitos sin saber lo que están cometiendo, por eso no se les puede meter dentro del tema de la psicopatía, pero sí de la enfermedad mental insuficiente. No todos los criminales son condenables desde el punto de vista de la ciencia penal. Hay enfermos mentales. Tú no puedes tratarlo como el homicida. Tienes que tratarlo como eso, como un señor que tiene problemas psiquiátricos, que no se convierte en un enfermo mental dentro del sistema, sino que llega enfermo al sistema y no se ha sabido manejar. Hoy por hoy permanece en los calabozos de la policía de Táchira, donde él mismo admitió haber consumido carne humana de al menos 40 víctimas, todos hombres. Y en octubre de 2016 vuelve a salir a la palestra pública Dorángel Vargas por el tema de la decapitación y de consumo de carne humana en los calabozos de Politáchira, de dos reos. Entonces ahí está el tema de Dorángel. Una persona con esquizofrenia, una persona en calabozos policiales que no puede estar con presos comunes, pero que todavía sigue allí. Hasta este momento, él está bajo custodia de la policía de Táchira. Cuando tú entiendes que Dorángel Vargas, ese caníbal, está entre nosotros, sientes que el horror te está comiendo o te puede comer. Ese fue el impacto de Dorángel Vargas. Es un impacto del cual no podemos recuperarnos porque es un hecho inédito en la criminología venezolana. Estás viendo Rostros del Crimen. En la posición 4 tenemos el caso de Liliana Ergueta, un hecho que define el tipo de crimen que se está perpetuando en la Venezuela de hoy. El caso Ergueta, ocurrido en 2015, agosto de 2015, nos introduce a un nivel distinto de la criminalidad, porque nos revela una casta de primitivismo. Y esto puede sonar como muy simple, pero fíjate que las sociedades primitivas están gobernadas por la venganza. Y aun cuando yo suelo ser optimista por naturaleza, yo encuentro muchos de estos signos en la Venezuela de hoy. Descuartizar a una persona tiene un componente criminal muy particular. Siempre está vinculado con algo mucho más íntimo, no es un simple acto de venganza. Cuando uno consigue un cuerpo descuartizado, todas las hipótesis tienen que ir orientadas a un tema mucho más íntimo, mucho más personal. Descuartizar es un acto terrible, es decir, en ese momento tiene que ser un enfermo mental el que lo haga. ¿Cómo se llevó a cabo el hecho delictivo? Liliana Ergueta, ella fue sometida por dos sujetos, José Pérez Venta y Samuel Angulo, dos jóvenes que la sometieron a un apartamento en el centro de Caracas.
le aplicaron una descarga eléctrica. Todo eso se determinó en el expediente porque ellos mismos así lo confesaron. Aquí hay una versatilidad. No la iban a matar, pero ya la habían estafado. En este momento iban a abusar sexualmente de ella. Se les pasa la mano, la matan. Y aquí vienen los rasgos de sociopatía. El sociópata es torpe, es impulsivo, no planifica y deja más huellas. La mujer perdió el conocimiento, a ellos se les pasa la mano y deciden, por el desespero, desaparecer. Y desaparecer significa desmembrar el cadáver de Eliana, colocarlo en una bolsa de basura, llevarlo hasta el propio vehículo de ella y abandonarlo en la calle Los Manolos de la avenida Andrés Bello, en el centro de Caracas. Alguien que puede desmembrar a alguien te dice que estamos llegando a lo último de lo que puede llegar el ser humano. Para la periodista Margarita Toledo, el caso se desvirtuó al tomar dimensiones políticas. Ese caso Argueta es complicado porque una cosa es un crimen, bien sea porque no le pagaste unos dólares o porque hubo una mala negociación con una compra que puede suceder en cualquier momento. Y otra, que yo la considero sumamente perversa, es que se involucre o se mezcle la política con un caso. La política es la política y las investigaciones policiales tienen que ser otra. No es que yo le voy a sacar punta a un caso porque a mí me conviene, no, porque ya el organismo de seguridad pierde credibilidad, pierde veracidad. En un país donde necesitamos creer, donde necesitamos pensar que sí hay una investigación concisa y precisa y que los culpables no solamente van a ser detenidos, sino que no van a salir fácilmente. La sotana del padre Biaggi fue manchada de sangre. En la década de los 60, un país conservador quedó abatido bajo el horror de la historia de un sacerdote criminal. La casilla número 3 se la damos a un hecho inimaginable. Cuando uno ve la sotana, Luis, uno vincula la sotana con la nobleza, uno lo vincula con Dios, porque la sotana es un ícono, pero cuando ese ícono no se corresponde con la realidad, se fractura. Entonces tú dices, esto no está bien. Y eso fue lo que pasó con el padre Biaggi. Un caso donde se mezclan muchas cosas, porque se mezcla la religión, se mezcla, digamos, lo que es el homicidio y hasta el incesto, porque se logró hablar de que en algún momento el padre violó a su hermana, luego que comete este crimen, la asesina. Él fue acusado de haber abusado sexualmente de su hermana, Lesbia Biaggi, de 24 años, y de haberla matado dentro de su casa, en su habitación. Nadie en el principio dudaba del padre Biaggi. ¿Qué rasgos de psicopatía se hacen presente? Mira, aquí ocurre que los psicópatas, o algunos de los psicópatas, esconden o disfrazan su maldad, su crueldad, con una carcasa de bondad. En el caso del padre Biaggi lo hizo a través de la sotana. Pero ciertamente tenemos unos rasgos muy marcados que nos podrían decir que esta persona no solo tenía rasgos, sino que podía padecer del trastorno de psicopatía. Es muy poderoso una imagen, un ícono. En este caso el ícono es la sotana. El ícono es lo más bendecido que tenía para ese momento Venezuela. Tú sublimas haciéndote pasar por bueno, en este caso haciéndote sacerdote, que es como la bondad absoluta dentro quizás de la religión cristiana para quienes somos católicos, pero detrás de eso hay un monstruo que fue capaz de celar, de matar, de violar, de no arrepentirse y de insistir en su inocencia. ¿Cuáles fueron las claves que revelaron la culpabilidad del homicida? Descubrieron 3 elementos claves. 1, un pañuelo del padre en la habitación. 2, unas huellas con manchas de sangre del pie del padre que salían desde la habitación de su hermana hasta su habitación. Y 3, uno de los principales, fue un mechón de cabello que le quedó a la hermana en la mano
y que cuando hicieron los exámenes correspondientes forenses determinaron que correspondían al padre. Las leyes venezolanas y las autoridades venezolanas se vieron en la obligación de sacarlo a la calle. A pesar de tener una condena pública, una condena en su momento, ellos no podían retenerlo, tuvieron que soltarlo. Y en julio del año 64, él queda libre, exculpado totalmente. Estás viendo Rostros del Crimen. Ni la fama se escapa de la inseguridad que se vive en Venezuela. Una reconocida actriz fue asesinada junto a su esposo en una carretera del país. Mónica Espir ocupa la posición número 2 en nuestro conteo. Para el año 2014, Mónica Espir estaba en el pináculo de la fama. Era una actriz contratada por Telemundo para hacer 4 telenovelas, de las cuales logró hacer 2. Y eso es un logro para las actrices de este país, porque es un mercado que está ocupado por actrices básicamente de México. Y sin embargo, Mónica Espir se hizo una actriz continental. Así que la muerte de Mónica Espir la lloró Venezuela y el continente. ...6 de enero 2014... doble homicidio, autopista Valencia-Puerto Cabello. Mónica Espir, Thomas Henry, esposos, con su hija lesionada, con una bala que todavía mantiene alojada en su rodilla derecha. Aquí hay una clave específica que fue la presión. La presión por el momento, por el tema álgido de la inseguridad en Venezuela. La policía científica se vio en la obligación, sí o sí, de conseguir hasta debajo de las piedras a los criminales de esta pareja. Y llegaron a ellos. Ahí se tardaron una semana para hacer una revisión exhaustiva de todos los sectores que rodearon el perímetro donde ocurrió el hecho. Y fueron más de 150 personas retenidas para que finalmente apresaran a los primeros 5. Marisolet Iglesias nos explica cuál es el perfil de los asesinos. Aquí tenemos a un gatillero que es Gerardo José Contreras, alias El Gato. Un muchacho que sus rasgos yo creo que son hechos, son aprendidos, sus rasgos psicópatas, porque viene de una familia disfuncional. Esta familia disfuncional, además de tener muchos problemas económicos, viene de un tema de violencia extrema. Su hermano mayor se lo mata a una banda, su segundo hermano se hace delincuente para vengar la muerte de este primer hermano, una hermana cae presa por droga y luego viene él, que se mete a delinquir. Te hablo de los rasgos de psicopatía porque cuando nosotros lo tuvimos enfrente y pudimos hablar con él, él habló con total frialdad de la muerte de Mónica. Él no se arrepintió, él sintió miedo cuando los cuerpos policiales estaban cerca de él, pero él no tuvo ningún tipo de remordimiento. Él pidió perdón y tenemos un video donde él pide perdón a la familia, pero pide perdón sonriendo, no pide perdón de verdad. Una niña queda huérfana por culpa de la delincuencia. Lo que más me dolió o me conmovió es la situación de su hija. Porque uno piensa como madre en la situación de su hija. Y entonces es allí donde tú te preguntas, tanto como periodista como mamá, ¿qué se pudo haber hecho? En ese momento se pudo haber hecho algo para que eso no pasara. Una persona se accidenta. ¿Cuánto pudieron haber pasado allí? Cada 5 o 10 minutos no debería haber un recorrido. Me pregunto yo cómo es posible si a un ciudadano hoy en día se le presenta una emergencia y debe agarrar carretera.
tiene que pensarlo 2 veces, porque los accidentes ocurren, se te espicha un caucho, se te daña algo en el carro. ¿Es que acaso hay garantía de que uno salga vivo de quedarte accidentado en una carretera en este país? ¿Qué cambios generó este aterrador suceso? Es un caso que sirvió para alertar, que sirvió para conmover, que sirvió para reformar, pero que no sirvió para transformar. Y por lo tanto sigue siendo solamente una evocación del sistema y una evocación de los medios, pero no algo que haya permitido que en el fondo se llegue a la transformación necesaria que buscamos. El aumentar la pena en la LOMNA o modificar el tiempo de condena no produce ningún cambio en el fondo. Lo que hay que preguntarse es por qué un muchacho de 13 años, de 14 años, de 15 años, de 12 años está implicado en hechos criminales. Mónica Espir nos enseñó a ver el país con una sensibilidad distinta. Por eso la repercusión que tuvo Mónica Espir cuando fue asesinada en aquel 2014. Finalmente, en la casilla número 1, 3 niños junto a su chofer fueron secuestrados y luego asesinados. El país entero lloró a los hermanos Fadul. Hace 10 años, Venezuela vivió 41 días de tensión por la desaparición de 3 jóvenes menores y el conductor de esto, Miguel Rivas. Y eso fue un luto nacional. Jason, Kevin y John son secuestrados el 23 de febrero del 2006 junto a su chofer Miguel Rivas en el sector Terrazas de Bellavista. Fueron interceptados por presuntos funcionarios quienes actuaron en complicidad con delincuentes en una falsa alcabala. Estos 3 jóvenes fueron asesinados por esos policías que estaban implicados en eso, que recibieron dinero, que sabían, que se instalaron en Vista Alegre, que eran conocidos incluso por los propios vecinos de Vista Alegre porque eran los que instalaban la alcabala generalmente allí. Y ahí fueron señalados. Primero huyeron 2. Nadie sabía dónde estaban esos funcionarios de la Policía Metropolitana, hasta que finalmente los capturan. 13 civiles y 4 funcionarios de la Policía Metropolitana condenados. Condenados. Ellos tienen condenas desde pena máxima, la mayoría, a 26, 30 años de prisión, y otros tienen de 3 años en adelante porque participaron en su momento. La muerte de los hermanos Fadul fue una pelea entre psicópatas. Una de las aristas de la investigación hablaba de que esta muerte vino tras una pelea entre los delincuentes. Los hermanos Fadul es uno de los primeros casos que entonces llama la atención de la comunidad internacional, porque no solamente quedó en evidencia la criminalidad de nuestro país, sino nuestro sistema judicial. ¿Cómo es posible que 4 personas puedan ser trasladadas de un lugar a otro y que entonces el sistema de justicia no pueda dar con ellos? Que pasen 41 días moviéndolos de aquí hasta allá y no se les dé captura y que finalmente aparezcan muertos y que entonces las personas que supuestamente son los culpables aparezcan premiados. Más allá del dolor de una madre que muestra una absoluta resiliencia ante los medios de comunicación y dice yo los perdono por lo que hicieron, tiene o marca un hito en la seguridad ciudadana en Venezuela. Un antes y un después del caso de los hermanos Fadul, que fue la transformación de todo el sistema policial y el reconocimiento público. ¿Qué repercusión tuvo este caso para la sociedad venezolana? El caso Fadul determinó la creación de la Comisión Nacional de la Reforma Policial. El caso Fadul llamó la atención sobre la reforma policial. El caso Fadul por primera vez pone al presidente Chávez a hablar sobre inseguridad en Venezuela y la necesidad de la transformación de los cuerpos policiales. Y el caso Fadul termina con la aprobación de la ley del Cuerpo de Policía y de Policía Nacional y con la creación de la Policía Nacional y de la Universidad Experimental de la Seguridad. En el caso Fadul, la gente salió a protestar. La comunidad estudiantil salió a protestar. La comunidad en general, yo recuerdo que en Caracas, por ejemplo, a las 9 de la mañana se convocó a que los automóviles que estuvieran en marcha se detuvieran y encendieran las luces en señal de protesta. Yo recuerdo a un estrenado cardenal Urosa Sabino mediando en el caso. Y recuerdo incluso al ministro Jesse Chacón calificando el hecho como un crimen abominable. Nuestra unidad de investigación no dejará de denunciar todo hecho relacionado con el AMPA. Hoy nos unimos al duelo que embarga nuestra planta televisiva y a Venezuela por el asesinato de nuestro compañero Arnaldo Albornoz.
Lucharemos para que se haga justicia ante este aterrador suceso y por los miles de venezolanos caídos en manos de la delincuencia. Descanse en paz. Todos estos lamentables sucesos han sucumbido la historia del país, motivado por múltiples causas, pero la principal, a la cual hay que prestarle la mayor atención, es la manera en que la violencia se ha ido incrementando con el pasar de los años en la vida del venezolano, convirtiéndose en una de las grandes preocupaciones de nuestra ciudadanía. Esta tribuna se abre para que las autoridades junto a la población encuentren un espacio aliado. Debemos centrarnos en crear políticas efectivas para evitar que la violencia se siga propagando. La etiqueta del programa en las distintas redes sociales es #RostrosDLC. También puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram con @RostrosDLC. Les habla Luis Olavarrieta y los invito a dejar sus comentarios a través de mis cuentas personales en Twitter @LuisOlavarrieta y en Instagram OlavarrietaLuis. Los investigadores que me acompañan también están activos en ellas. Síganos en sus cuentas personales @Yabanero, @Isoliet, @DavidRamírez. Para conocer detalles de este programa y otras noticias de interés, los invitamos a cliquear www.caraotadigital.net. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la salud. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.